Mira la palabra del Señor. Recuerde que estamos aprendiendo de la vida de David. Este es nuestro 14º mensaje. Le hemos sacado provecho a David. Estamos aprendiendo de la vida de David. Lo venimos trayendo desde que era apenas un muchacho, ¿no? Apenas con 14, 15 años. Ya lo tenemos como rey de Israel. Y hace 8 días, para los que están siguiendo la serie, lo dejamos. ¿Me acuerdas al final de presentar el niño? Que lo olvidé. Por favor, ¿me acuerdas? Y hace 8 días lo dejamos en una situación que podríamos decir embarazosa. Literal. ¿Ah? David se descachó. Lo tocamos hace 8 días en cronología del pecado. Tal vez tuvo un tiempo de ocio donde no era tiempo para el ocio. Se quedó en el palacio y un día salió y se encontró que la vecina estaba desnuda bañándose. Ay, Dios nos guarde. ¿Alguien dice a dónde? Estaba la vecina. Y lo que empezó como una mirada terminó en toda una serie de acontecimientos que acabaron con la muerte de Urías Eteo. Y ya muerto el pollo, entonces ahora hizo duelo la esposa del finado y se fueron a vivir juntos. Si fuera un cuento de Walt Disney, podríamos decir que terminó como bien, ¿cierto? Porque diríamos, ay, bueno, qué bueno, fueron felices y comieron pernices pero el terminar del capítulo 12 dice que eso no le agradó al Señor. Dice que no, dice, a ver, ¿dónde está? Del capítulo 11. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de... Entonces no podemos terminar la película ahí, sino tenemos que sacar otro capítulo. Porque no le agradó al Señor el fin. Dijo no. Entonces vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer hasta el 7. Y hoy vamos a hablar del gran amor de Dios. El gran amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Algunos no están convencidos. Pero quiero decirle algo. Si usted es el gerente de su empresa y está recibiendo personal, necesita un rey, urgentemente necesita un rey. Estoy recibiendo hojas de vida porque necesito un rey para colocarlo en Israel. Y viene un joven de 16 años y le trae una hoja de vida donde dice que su madre es una prostituta, donde dice que su padre se pegó una escachada y lo engendró, donde dice que usted es muy tremendo, que tiene muchas cualidades, que mata gigantes, que usted además de matar gigantes tiene también el favor de ir a la guerra y todas las... es tremendo, ¿no? Pero dice también que en el futuro, porque esta es una hoja de vida revolucionaria, usted va a cometer una pequeña escachadita y se va a ir con la mujer del vecino y va a matar al esposo. ¿Usted lo recibe? Oiga, tremendos ustedes. ¿Por qué? O sea, no son malas cualidades, pero está viendo el defecto. Ese es el amor de Dios. Él conoce absolutamente todo de nuestro pasado, todo de nuestro presente y todo de nuestro futuro, pero sigue creyendo en nosotros. Y nos sigue amando, no solamente cree, sino que nos ama con el infinito amor que tiene en su corazón. Por supuesto que el Señor sabía lo que iba a hacer David. Claro que sabía. Pero David no estaba en manos de hombres, porque si hubiera estado en manos de nosotros, no tiene oportunidad. Estaba en las manos de un Dios amoroso. De un Dios que es justo, por supuesto. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, ¿no? Que sea amoroso no le quita que sea juez justo. Entonces, viéndolo de esa manera, los hombres siempre desechamos. Los hombres falló y hasta luego. Parece que fuéramos, ¿qué? Desechables.
cuando se trata de los demás. Porque cuando se trata de nosotros, ¿qué queremos? Otra oportunidad. Y nuestro Dios es Dios de oportunidades, de oportunidades. Vaya conmigo a la lectura, por favor. Jehová envió a Natán a David Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ve, eso está en la Biblia, con razón que anda por ahí gente hablando con el perro, ¿no? No, ese se me salió, es un comentario fuera de lugar, ¿no? Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ahí es donde la charla se pone fea. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habrá añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y de ahí para allá empieza a decirle: mi viejo le va a pasar esto, esto y esto. Entonces yo, como tengo miedito, no lo leo. No, léanlo en la casa. Padre, gracias, Señor. Oramos para que nos hables. Necesitamos, Señor, que nos hables. Que no sea palabra de hombre, sino palabra que venga directamente del cielo, Señor, sobre nuestra vida. Y que en el nombre de Jesús esa palabra cumpla el propósito para el cual tú permites que sea expuesta en Cristo el Señor. Amén y amén. Hoy veremos realmente por qué el Señor dice de semejante pillo, discúlpeme, para mí sigue siendo un pillo, mientras esté ahí sigue siendo un pillo, dice que tiene un corazón conforme a Él. Ninguno como David con un corazón conforme a mí, dice el Señor. Ninguno. Bueno, ¿qué es lo primero que encontramos? La confrontación. La confrontación hace parte del amor de Dios. La confrontación es algo que realmente no es muy agradable, pero que es necesario muchas veces en nuestra vida, ¿cierto? Porque uno no necesita, lo hemos hablado en otras ocasiones, uno no necesita conocer la Biblia para saber que está haciendo lo malo. ¿O sí? ¿No? Tenemos una conciencia que nos acusa o nos justifica, ¿cierto? Si los animales que no tienen conciencia saben cuando están haciendo lo malo, ese gato garoso viene y te roba la carne y no se queda esperando ahí, ni se la come ahí, ¿cierto? Porque él sabe que hizo algo malo y que viene una reprimenda, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos cuando hacemos lo que es correcto y cuando hacemos lo que es incorrecto, pero el saberlo no todas las veces genera un cambio, no todas las veces trae realmente encarrilarnos en el propósito de Dios. Por eso es necesario la confrontación. Y esa confrontación puede venir a través de muchas formas. La primera es la presencia de Dios. Somos confrontados cuando estamos delante de Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 5 hay algo especial. Quiero comentarle los otros, no lo busque. Déjeme hablar, ahí se lo colocan, no lo vamos a leer. Quiero comentarle así rápidamente porque voy a tocar 3 pasajes. Básicamente, acaba de morir el tío del profeta, que era el rey Usías, acaba de morir, y de alguna manera Isaías tiene en medio de su dolor una experiencia grande con el Señor.
Dice que lo vio en un trono grande, sublime, lo vio sentado en el trono gobernando, vio querubines. Bueno, tiene una visión espectacular. De pronto, el profeta se queda pensando y viendo, porque la presencia de Dios le lleva a ver algo que él sabía que estaba haciendo, pero que de alguna manera no había sido confrontado como pecado. Entonces dice el profeta: ay de mí, que siendo ¿qué? Ahí dice, inmundo de labios. Ese inmundo de labios, ¿sabe qué era? Que el hombre era profeta, pero era groserito. Andaba con gente que era grosera y se había acostumbrado exactamente a lo mismo. Pero mientras no había tenido un encuentro con el Señor, le parecía ¿qué? Algo normal, porque lo que hacen los demás nos parece que normal, y nosotros también terminamos haciéndolo. Entonces, cuando siente la presencia del Señor, ahora no solamente tiene el conocimiento de que lo que está haciendo es mal, sino que se siente confrontado por Dios y siente que tiene que dejar eso. Y usted mira en los versículos siguientes, cuando él siente realmente esa convicción, eso es la convicción que viene de parte de Dios, entonces el Señor envía a un ángel para que tome un carbón encendido y purifique sus labios. Le dice: tu pecado es quitado. Tu pecado es quitado. Es la convicción que viene de parte del Padre. De parte del Hijo también. En Lucas capítulo 5, versículo 8, apenas Pedro está conociendo al Señor, una mañana llega el Señor a la playa y le dice: Pedro, présteme la barca. Y Pedro le presta la barca sin pensar que se va a pegar tremendo discurso del Señor, o yo creo que trasnochado no se la presta. Y se pone el Señor a predicar ahí en la barca y todo. Y cuando acaba el mensaje, Pedro no había pescado esa noche nada. Le dijo: boga mar adentro. Y Pedro agarró la barca y se fue mar adentro. Y después empezaron a tomar peces y peces, y dice que las redes se rompían. Y cuando ve el milagro y entiende que ese que está en la barca es el Hijo de Dios, mire lo que le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Antes no lo había entendido? Sí, pero ante la presencia de Jesús, él es confrontado. Pasa lo mismo en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles vemos al Espíritu Santo, pero el Evangelio de Juan, más acá, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 8, dice que cuando venga el Espíritu de Dios, Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es cuando nuestros errores, cuando nuestras faltas pasan de ser algo que todo el mundo hace, hacer un peso en nuestro corazón. Es lo que se llama convicción de pecado, la convicción del pecado. Esa convicción de pecado puede venir también a través de la palabra del Señor. Cuando estamos escuchando un mensaje y usted siente como que eso le incomoda, como que ay, no hable de eso aquí, pastor. Y sí, esa es la convicción del Espíritu, es la convicción que viene por la palabra. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Pedro está predicando y hablándole absolutamente de todos esos judíos. Les está diciendo: ustedes crucificaron al autor de la fe. Bueno, es un sermón tremendo. Y cuando Pedro está terminando el sermón, ellos dicen que se compungieron de corazón. ¿Lo colocaron? Hechos 2, 37. Dice que se compungieron de corazón. ¿Qué fue ese compungir? Sintieron el peso de su pecado. Sintieron que no podían seguir así y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntase en el nombre de Jesús, bautícese, hagan las cosas a la manera de Dios. Es el peso que viene. O puede sentir uno esa convicción cuando está leyendo la palabra. Uno puede estar en casa teniendo una lectura de la palabra y la palabra empieza a decirte: eso no se hace, hombre, eso no se hace, señora. Empieza a decirle la palabra, es Dios a través de su palabra confrontando. Esa es la primera parte. Ahora, la parte de pronto más complicada, ¿sabe cuál es? La segunda. ¿Cómo reaccionamos ante la confrontación? Nuestra reacción. Y ahí entramos a una parte muy delicada y que debemos tener mucho cuidado, y es eso que se llama orgullo.
Eso del orgullo lo llevo yo tratando hace mucho tiempo, porque la mayoría de nosotros no nos consideramos orgullosos. No, para nada, ¿cierto? Pero el orgullo es multifacético, tiene muchas caras. No necesita uno tener mucho para ser orgulloso. Hay gente que no tiene absolutamente nada y son más orgullosos que el que tiene, ¿cierto? El orgullo es una posición donde la persona entra en terquedad, en contravención contra todo, donde se cree más, donde se cree esto. Y ese orgullo no nos deja realmente tener un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando está el orgullo, siempre tenemos una respuesta para la confrontación. ¿Por qué? Porque no deja que la palabra entre, no deja que la palabra, como dice la escritura, que es como una espada cortante, una espada de dos filos, más cortante, se me olvidó, como espada de dos filos, sí, como espada de dos filos, que entra y parte el alma y el espíritu. Entonces, el orgullo es una barrera que no nos deja ser confrontados. Oiga, pero usted, ¿por qué está cobrando tan caro en el negocio que tiene? Porque todo el mundo lo está haciendo. Sí, pero es que eso es deshonesto. Pero siempre tienes que una respuesta. Una respuesta. Pero David, mi viejo, ¿qué pasó con la? Yo no tengo la culpa. Si ella sale en pelota, ya hay un hombre. Ahí sí, no fue culpita, ¿no? Ya fue más naturaleza que cualquier cosa. Siempre hay una respuesta, una justificación. Hay un sí, lo estoy haciendo, pero lo que pasa es que, no, nada. El orgullo es complicado. Miremos en Romanos capítulo 2, del 4 al 5, por favor. Romanos 2, del 4 al 5. Dice la escritura: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿A qué nos guía el amor de Dios? Al arrepentimiento. El amor de Dios nos guía al arrepentimiento. El problema está en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dureza. ¿Cuál fue el problema de Faraón? Dice que el Señor le endureció el corazón. Y vino plaga tras plaga. ¿Recuerda usted el episodio? Entonces venía Moisés y Aarón y le decían, viejo, va a pasar esto. No, que no. Y después de que venía la plaga, después de que venía el problema, entonces decía, no, venga, oren por mí. Sí, eso pasa mucho en la iglesia, ¿no? Salimos de una y nos metemos en otra. Venga, ore por mí, y otra vez vuelve el corazón y se nos endurece. ¿Cierto? Dice aquí que por la dureza del corazón no hay un arrepentimiento. Necesitamos pedirle al Señor que realmente haga algo en nuestro corazón, para que dejemos de ser meramente oidores de la palabra y la palabra pueda traer esa confrontación, la confrontación pueda tener ese compungir o ese arrepentimiento, y nuestro arrepentimiento nos lleve a ser personas totalmente diferentes de lo que somos hasta ahora. Entonces dice, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, está diciéndonos, en otras palabras, que si hoy no arreglamos las cosas, el día que tengamos que presentarnos delante del Señor será el día del juicio, y ahí no hay escapatoria, que ahí no hay nada que hacer. Que mientras estemos en esta tierra tenemos la oportunidad de cuadrar nuestras cargas, de arreglar lo que tenemos que arreglar con el Señor. Por eso es necesario tener esa disposición para la palabra, para que podamos, cuando somos confrontados, tomar la actitud correcta y no tomar posiciones que son meramente de orgullo, de excusas. Lo mejor es reconocer que nos equivocamos, ¿no? En el segundo libro de Samuel, en el que leímos, en el capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido
tu pecado. No morirás. Ay, ¿cómo así, Señor? O sea que ahora me va a quitar la vida porque la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte, ¿cierto? El Señor demandaba muerte. Recuerda que hace 8 días les dije que todo aquel que fuere encontrado en adulterio, ¿qué tenía que pasar? Tenía que morir. Y entonces el Señor le dice, no, fresco, no va a morir. Parece que la cosa va a salir ¿cómo? Bien. ¿Pero por qué? Porque David, siendo el rey, no se para en su posición de autoridad, porque David, pudiendo quitarle la cabeza a Natán, acepta la confrontación. Es el rey y está acostumbrado a eso. No, mire usted, David era así. Que mire que mataron a Saúl y a Jonathan, quítele la cabeza a ese mensajero. O sea, si no le gustaba la noticia, le quitaba la cabeza, así de sencillo. Y pudo haberlo hecho también con Natán, pero no lo hace, porque sabe que es de parte de Dios. A veces la confrontación viene por personas que nosotros ni nos imaginamos. Y no tiene que ser el hermano fulano, ni el pastor, ni la pastora, sino que a veces Dios nos manda razoncitas con determinadas personas y nosotros por la dureza de nuestro corazón preferimos qué hacer. Ay, sí, es que esa gente es tremenda. Siempre lo evadimos, ¿no? O sea, la palabra del Señor nunca será para nosotros. Si usted encuentra una palabra muy buena, siempre, ay, hubiera venido mi esposa. Lástima que el hijo se quedó en casa porque esa palabra era para él. O sea, la palabra de Dios llega aquí y empieza a salir así como un prisma, ¿no? Sale para allá, sale para otro. ¿Menos para quién? Para mí. Ahora está siendo confrontado por este hombre, por el profeta Natán. Está siendo confrontado. Y toda esta historia del corderito y todo es para decirle, viejo, usted es el sinvergüenza que está haciendo eso. Pero David tiene realmente una forma que es la forma que debemos tomar nosotros. Y le decía, hermano, la embarré. Esta mañana les decía algo. Puedo rajar de mi mamá porque esta mañana lo hice cuando estaba aquí. Ahora pues claro. Cuando yo era niño, a mí no me daban pao. Ahora los niños, ¿qué les dan? Pao. A mí me daban unas trillas para matarme. Ah, no, yo hubiera estado en la época del pao, me la gozo. No, o sea, era como una pelea de lucha libre a relevos. Cuando se cansaba mi mamá, pasaba mi papá. Resulta es que yo no tenía quien me relevara a mí. Entonces, cuando yo hacía lo incorrecto, yo sabía que estaba faltando algo, que estaba fallando alguna situación, y sabía que el castigo venía. Sabía que de alguna manera me iban a dar pao. Bueno, pao no, ya sabe que no quiero acordarme ya de eso porque acabo llorando aquí. Y después de que me agarraban y me dejaban vuelto nada, en medio de quedar todo adolorido y quedar uno todo vuelto nada, como que siente uno un fresquito, ¿no? Porque se quitó ese problema de encima, ¿no? Sí, ¿alguna vez le pasó? Como que sí, ya se acabó y pasó, sí. Eso es lo que está haciendo David. David está entrando en un proceso con Dios. Sí, la embarré. No hay nada más que hacer. Es la actitud correcta. Uno de los problemas más graves es ponernos nosotros en terquedad con Dios, hermano. ¿Cómo peleas contra Dios y sales medio victorioso? Es que no tienes opción, no. Si no reconocemos nuestro pecado, llegará el día en que lleguemos a la eternidad, según el libro de Apocalipsis, y se abrirán los libros. Y ese día no se abrirá para si lo reconocemos o no lo reconocemos. Ese día no tendremos opción de hablar. Ese día simplemente el Señor dirá, mire, hiciste esto, esta es la historia de tu vida, aquí está. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy el Señor nos confronta y podemos decirle, sí, lo hicimos. Sí, lo hicimos. Entonces, es cuando viene realmente el proceso. Salmo 51. No voy a ahondar en el Salmo 51 porque he predicado. El Salmo 51 nos alcanza para muchas predicaciones. Pero quiero que vayamos al Salmo 51 rápidamente, por favor. Ahí encontramos a un David con una actitud realmente digna de imitar. El Salmo 51 se conoce como el manual del arrepentimiento. ¿Sabía usted? Como el manual del arrepentimiento. David empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
¿Qué es lo que conoce David de Dios? Su bondad, su amor. No es la primera vez que falla. Usted cuando lee los salmos encuentra que no es el único pecado de David. Lo que pasa es que nosotros siempre miramos el ¿qué? El que nos parece escandaloso. Recuerde que nosotros tenemos siempre una clasificación de pecados, ¿no? Si él roba, ay no, es tremendo, ¿cómo va a robar? ¿Cómo va a mentir? Pero si comete un homicidio, ¡guau! No, pecado es pecado. Y no es la primera vez que falla. Entonces él conoce a un Dios perdonador. ¿Cuántos conocen a un Dios perdonador aquí? Ah, qué bueno. Entonces eso está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Es que tú no eres piadoso, le dice, tú no eres piadoso, eres demasiado piadoso. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo que estoy haciendo, Señor, es una franca y abierta rebelión contra lo que tú has establecido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, ¿qué está sintiendo? El deseo de quitarse ese problemita de encima. Yo les decía esta mañana, el Evangelio de Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿cierto? Entonces voy a pensar que ese parlante es un gran reflector. Y esta mañana tomando mi desayuno me eché el chocolate por encima. No me mire que no me lo eché, ya me está juzgando. Me eché el chocolate por encima y está oscuro. Y es de noche, no hay luz ni nada. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo camino? Tranquilo, no hay problema, ¿cierto? Pero ahora resulta que me acerco a ese gran reflector y a medida que me voy acercando empieza a notarse ¿qué? La mancha. Pero a la medida que me aproximo más, la mancha se hace mucho más notoria hasta el punto que me llega a fastidiar y digo, no, qué oso, ¿yo qué hago con esto? Eso es lo que está sintiendo David. Por eso es que necesitamos ser confrontados por el Espíritu de Dios, convencidos del pecado. Porque sabemos que tenemos la mancha, pero estamos amañados con ella. ¿Ves? Entonces dice, límpiame más y más de mi maldad. O sea, Señor, yo soy una persona incorrecta, necesito cambiar, necesito ser diferente. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, yo me conozco, Señor. ¿Para qué me pongo a hacerte promesas de que no lo vuelvo a hacer si lo voy a volver? ¿Sí? Una confesión aquí. Hace 8 días hice una confesión y como que hoy más de uno no vino, ¿no? Que hace 8 días hice una confesión y les dije, ¿cuánto se les va los ojos detrás de una mujer? Y dije, a mí sí. Es que esos hombres son la pata. Esos de afuera, pastor, no. Entonces voy a hacer otra confesión. ¿Cuántas veces usted ha tenido que ir a la presencia del Señor y cuando se arrodilla dice, ay, tengo que pedir perdón por el mismo pecado de ayer? Como que ya le dice, ay, Señor, ya tú sabes. Eso es lo que está diciendo David. No puedo esconder lo que soy. O sea, ni siquiera mi pecado está delante de ti, sino está ¿dónde? En mí. ¿Recuerda Pablo el pecado que mora en mí? Me conoce, Señor. O sea, me conoce, necesito ser limpio porque hoy vengo, pido perdón, me levanto como, ahora sí voy con toda y vuelvo y otra vez. Necesito que hagas algo. O sea, por eso le digo, hay que dedicarle el tiempo al Salmo. Vamos a ver si tal vez finalizando el año volvemos y lo desglosamos como lo hemos hecho en otras ocasiones y lo trabajamos más a fondo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Señor, a ti no te puedo esconder eso. Cuando estaba viendo a la Bexabesa, tú estabas ahí diciendo, ¿cómo te parece? ¡Ay, Señor, te fajaste! Tu creación es perfecta, ¿no? El Señor estaba ahí. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea,
No hay lugar donde me pueda esconder. David dice, Señor, si voy a lo alto, ahí estás, si estoy aquí. No, no hay donde me pueda esconder, Señor. Ahora, como sé que he hecho lo malo, yo sé que tus juicios son justos. Está diciendo, merezco ser reprendido. Tus juicios son justos, merezco ser reprendido, por supuesto. Y tenido por puro en tu juicio, Señor, no hay discusión. En otras palabras, como tú digas, está bien. No es como cuando éramos niños y íbamos a mi mamá, ay mami, no me pegue que no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? ¿Alguna vez le mintió a su mamá así? Yo sí. Y al último ni me creía. Bueno, luego dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí reconoce David algo que es complicado y son las herencias de maldición. Dice, mi papá le gustaban las prostitutas y fue un día y se negoció a mi mamá y de ahí salí yo. Eso es lo que está diciendo. Dice, a mí me hicieron, pero no es como nos hacen a nosotros, sino quien nos da la vida. Y hay que romper con esa maldición, hay que romper con eso. Y él está reconociendo que el problema de su rebelión viene ¿de dónde? De sus padres. David tenía un problema laxívico, que luego se lo traspasa a Salomón. David tuvo apenas 300 esposas, y usted, mi hermano, viene a consejería porque tiene una y lo tiene desesperado. Yo me imagino con 300 diciéndole para almuerzo. Me da escalofrío cuando pienso eso. Y Salomoncito tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Era un problema bastante. Por eso el Señor le dice, ¿acaso no te di las mujeres de Saúl? O sea, había heredado las concubinas de Saúl. O sea, el hombre no podía decir, no, pero uno aquí en esta sequedad, ¿qué hago, Señor? No tenía argumentos, ¿sí ve? Era algo que estaba ¿dónde? Entonces dice, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Es algo que ha pesado sobre mi vida, Señor. Es algo que ha venido generando ese tipo de anormalidad delante de ti, Señor, y estoy fregado con eso. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo que ama el Señor? ¿La verdad dónde? La verdad en lo íntimo. Y nosotros en lo íntimo a veces pues somos un poquito descaraditos, ¿no? Yo les decía esta mañana, es como cuando uno se arregla bien arregladito, ¿no? No el pastor, no me mire así, Cristina, porque ya casi me hace así, y eso, por favor, haga algo, Alvarito. Me toca decirle al esposo que tome autoridad, porque entonces el pastor se viene bien arreglado. Esta mañana vamos a pensar que me afeité, aunque hoy no me afeité, y se viene bien afeitado, bien perfumado, con la corbata, y usted dice, uy, el pastor se vino elegante, ¿no? Pero hace 8 días no me cambio la ropa interior. Solo eso, solo ese pequeño problema. Entonces el Señor dice, David dice, tú no amas lo que uno muestra, sino lo que uno es, a donde nadie ve. Ay, mejor no haber dicho eso, ¿no? Dice, allí donde nadie ve es donde tú, y amas la verdad en lo íntimo, porque nosotros mostramos siempre nuestra mejor cara, así estemos enojados, ¿no? Así se nos vea la piedra en la cara. Buenos días, vecina. Hola, vecina, ¿cómo está? Yo no sé dónde nos sale la sonrisa, pero bueno, lo digo por algunos de ustedes, no lo digo por mí. Sí. Entonces dice, tú amas la verdad en lo íntimo ahí. Y en lo secreto me has hecho comprender, me has hecho entender que estoy haciendo mal. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ese purifícame con hisopo está acudiendo a la ley. Se sacrificaba el cordero, que era ofrendado por el pecado, se tomaba la sangre y con el hisopo se rociaba al penitente para que fuera librado de su pecado. Nosotros no tenemos que recurrir a eso. Nosotros tenemos el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Nosotros vamos y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pedimos perdón y la sangre de Jesús viene sobre nuestras vidas para limpiarnos de todo pecado, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Entonces, esa es la diferencia con otras que le voy a decir más adelante con respecto a David. Hazme oír gozo y alegría. Ese hazme oír gozo y alegría es: quiero escuchar que tú me perdonas. Quiero escuchar que tú me estás diciendo: David, no debes nada. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Ha tenido un tipo así de situación? Que usted vaya a pagar la deuda y le digan: no, si no debe nada, no se preocupe. Ya lo tocamos. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Quiero entrar en una amnistía total. Borra todo esto, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿A dónde estaba el problema de David? ¿Era Betsabé? El corazón. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David tiene formas que yo no puedo entender. Porque si yo soy el rey de Israel, le digo: Señor, perdóname y no me quites la corona. Perdóname y no me vas a bajar del cargo, ¿no? Pero David, el cargo es lo que menos le importa. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo. Él ha entendido que todo el camino que ha recorrido hasta el día que fracasó en el pecado ha sido un camino donde Dios ha estado con él de una manera especial. Y él sabe que seguir siendo rey sin Dios no tiene sentido. Entonces clama por la presencia, clama por el Espíritu, clama para que Dios de alguna manera en su misericordia no solamente le perdone, sino que no le saque del propósito para el cual le ha dado la vida. Eso es lo que está diciendo David. Yo estoy que me predico ese salmo, pero no, otra vez caigo en la tentación. No. Porque si no, no me alcanza el tiempo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Está diciendo: tú me redimes y yo te sirvo. Tú haces la obra en mí y yo me dispongo para contarle a otros que tú eres un Dios de amor, un Dios excelentemente bueno. Líbrame de homicidios, oh Dios. ¿De qué lo quiere que lo libre? Esto está loco, porque David es un guerrero. Y cuando sale a la batalla, él no sale allá, él sale a olear, pero está diciendo que yo no vuelva a ser la vileza que hice antes. Líbrame de homicidios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Le voy a decir algo que es muy trascendental en nuestra vida. Lo que está diciendo David en este último versículo, ¿sabe qué es? La clave para agradar a Dios no es que seas perfecto, porque no hay perfectos. Bueno, yo voy a examinarme a ver si de pronto hay alguno. Dice: no hay perfectos. Lo que tenemos que tener siempre es que la humildad para agacharnos y reconocer que erramos, que fallamos. Eso es lo que dice. Es la manera de tocar a Dios, humillando nuestro corazón y reconociendo que somos pecadores. ¿Qué encuentra usted en este salmo rápidamente? Encuentra a un hombre, ya, que siente pesar por sus pecados, a un hombre que hace una confesión honesta de ellos, a alguien que desea apartarse de ese pecado, a un hombre que tiene la seguridad de un Dios perdonador, a alguien que tiene la confianza en una restauración y gratitud y disposición para poner su vida al servicio de Dios. Todo eso está ahí, otro día lo predicaremos. Las consecuencias, vamos a las consecuencias, porque yo quiero saber cómo es que el Señor se la cobra a David.
¿Alguna vez usted escuchó en una iglesia, eso que le está pasando es por las consecuencias de su pecado? ¿Sí escuchó eso? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ay, Ángela, vino usted entonces a revolucionarme esto, pues. Ella no está de acuerdo. A la salida la atendemos, hermanas, no se preocupen. Usted no se imagina las que se metió aquí. Las consecuencias de David, señora Ángela. Mire, David fue perdonado, pero tuvo que sufrir las consecuencias. Murió su hijo, el que había tenido con Betsabé. Y David se metió en un ayuno para tramarlo y dijo: ay, Señor, voy a ayunar 7 días. Y no sé, al 7.º día le dijeron: no, viejo, la respuesta fue que se murió el chino. Se murió su hijo. Luego viene un incesto entre Amón y Tamar, que son hijas de David. Amón violó a Tamar. Y era Tamar hermana de Absalón. Luego Absalón mató a Amón. Ahora viene un homicidio entre los hijos. Como si fuera poco, después Absalón se levantó y le quitó el trono a David y lo echó como un perro de allí. Y lo que el Señor le había dicho a David, nunca tuvo paz. O sea que tuvo que ¿qué? Que pagar las consecuencias. Más de uno está diciendo: ¿y ahora yo qué voy? No, no se preocupe. ¿Cómo funciona con nosotros? Vaya al libro de Romanos, por favor. Al capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 8. ¿Cómo se llama nuestro mensaje para el día de hoy? ¿Cómo? El gran amor de Dios. Bueno, tenía que sacar algo para poder decir cómo se llamaba el mensaje. Romanos 5 al 8. Romanos 5 del 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. Y se está metiendo en ese lío de los pecadores. Yo no puedo creer que Pablo esté diciendo eso. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted, mi querida hermana, fue a pagar hoy el servicio de la energía virtualmente, y a veces esa virtualidad nos juega pasadas raras, ¿no? Entonces usted agarró y pasó el recibo de la energía, y cuando pasó el recibo de la energía le apareció que la cuenta había debitado, pero el pago no se registró. Y usted dice: ay, me van a cortar la luz, y mire, y ahora perdí la plata, y usted se angustia y todo, y agarra ese recibo de una y se va para Codensa a pagar ahora no es Codensa, ahora es Enel. Se va para Enel a pagar la cuenta, y cuando se va para Enel a pagar la cuenta, usted pasa el recibo y le dice: no, eso está pago. Y usted dice: pero ¿cómo así? No se pueden pagar las cosas 2 veces. David tuvo que asumir las consecuencias de su pecado con eso que le mostré y con otras cosas más, porque aún era el tiempo de la ley, no era el tiempo de la gracia. Y porque la ley demandaba que la paga del pecado era muerte, por eso muere su hijo, por eso hay tanta tragedia, por eso pasan tantas cosas, porque finalmente ¿qué? Él se hacía responsable por el error que había cometido y sus hijos pagarían por eso. En Cristo el Señor, nosotros tenemos que entender lo que dice Isaías 53, que Él llevó en la cruz todos ¿qué? Nuestros pecados. Que la paga, oígame bien, que la paga del pecado sigue siendo muerte, pero por eso Él murió por mí. Claro, somos hombres pecadores, y cuando somos confrontados por el Señor debemos tener la misma actitud de David, doblegar nuestro corazón, querer salir de nuestra condición de pecado y vivir para agradar al Señor. Pero hoy no tenemos que pagar consecuencias por nuestro pecado, porque Cristo ya las pagó. El castigo de nuestra paz, ¿cómo debemos vivir nosotros?
en paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Me estoy haciendo entender? No puedes pagar dos veces. Cuando tú crees en el Señor, entiendes que Él ya pagó el precio por ti. Por eso cuando te dicen en algún lugar, es que lo que estás viviendo es el precio de tu pecado. Tenía razón, Ángela, qué pena, ya no le hacemos nada. Es incorrecto. Cristo ya pagó, Cristo ya lo hizo. Tenemos es que pedirle al Señor que seamos liberados de todo lo que está generando esclavitud, para que sea quitado de nosotros ese yugo y podamos seguir una vida recta, una vida realmente en santidad delante del Señor. Pero la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por nuestros pecados. Ese es su gran amor. Es la diferencia entre David y nosotros, que David tuvo que asumir el resto de sus días el precio de su pecado, de su error. Nosotros vamos al trono de gracia, y cuando encontramos perdón, ¿cuándo encontramos perdón cuando vamos al trono de gracia? A los 8 días. ¿No? Cuando la mujer fue encontrada en adulterio y la llevaron a Jesús, le dijeron, la ley dice, claramente ellos dijeron, la ley dice que esta mujer encontrada en adulterio merece ser apedreada. Usted conoce la historia. El Señor Jesús empezó a escribir sobre la arena y finalmente dijo, bueno, el que esté libre de pecado empiece a apedrear. Y dice que todos empezaron a salir. Él le dice, ¿dónde están los que te acusan? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No, no hay ninguno. Ni yo lo hago. La perdonó. ¿Cuándo la perdonó? Y le dijo, y ahora tienes 6 meses de disciplina. No, no le dijo eso. Oiga, mi Biblia es rara. Y a mí sí me dan ganas de colocar a todo el mundo en disciplina. No, vete. ¿Qué es? Más. Encuentras de una vez que la respuesta y la libertad que trae el Señor. La religión te dice que el Señor te perdona, pero que ahora tienes que asumir consecuencias de esto, de lo otro, que no sé qué. Y el diablo trabaja de esa forma en muchos creyentes, haciéndoles pensar que lo que están viviendo es la consecuencia de su pecado, cuando ya fueron al altar y con lágrimas pidieron perdón y encontraron que la sangre de Cristo quitaba su pecado. Ya no hay absolutamente nada en lo que el diablo pueda seguir tomando ventaja en nuestras vidas. Tenemos que aprender a sacudirnos de la maldad, de la religión, de las cosas que el diablo trae. Si tu arrepentimiento ha sido genuino delante del Señor, enseguida encuentras ¿qué? Perdón y restauración. Ese es el gran amor de Dios. Que nosotros, siendo aún pecadores, dice Romanos, Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Usted decide si lo acepta o sigue pensando que no es digno. Usted decide si realmente se para o sigue creyendo que todavía tiene que seguir pagando y pagando por algo que Cristo pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz, óigame bien, el castigo. ¿Qué merecíamos nosotros? Castigo, dígalo sin temor. ¿Qué merecíamos? Pero ahora ¿cómo estamos? En paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Esa es la verdad del gran amor. Ese es el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo para dejar nuestro orgullo, nuestra altivez, y tener un arrepentimiento genuino y decirle, como decía David en el Salmo 51, cambia mi corazón, Señor. Crea en mí un espíritu recto, Señor. Hazme una persona diferente. En otras palabras, ¿sabe qué estaba diciendo David? Hazme una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo, porque la he embarrado hasta aquí. Ahora quiero ser una persona totalmente diferente. Y cuando nosotros en el tiempo de la gracia vamos al Señor, encontramos que la mano del Señor está extendida para cambiarnos y de realmente hacernos personas totalmente diferentes. Por eso es que necesitamos un nuevo nacimiento. Por ahí leí esta semana, entre tantas cosas que envía la gente, algo así, alguien que decía, nunca digas es que yo nací así, porque naciste así es que necesitas nacer de nuevo. Algo así más o menos era la idea. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser nuevas criaturas. Así que no deje que el pecado le acorrale. No deje que las cosas que están siendo incorrectas sigan de alguna manera pesando sobre su vida. Tome la actitud correcta delante del Señor
y encuentre que es el tiempo de ¿qué? De amnistía. Es el tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Es el tiempo para hacer las cosas bien. Yo les decía en el otro servicio, ustedes como son santos pueden hacerlo cada 8 días cuando vengan al culto. Yo como soy pecador tengo que hacerlo todos los días. Sí, los pecadores sí nos toca así, ¿no? A los pecadores nos toca, claro, todas las noches. Porque imagínate que te vas a acostar y dices, bueno, mañana arreglo esa situación, y donde no te levantes, te levantas con las patas calientes. Sí, me hice entender, ¿no? ¿Por qué? Porque no arreglaste las cosas que tenías que arreglar cuando tenías que arreglarlas. ¿Sí? Entonces, no, hay que arreglar eso. ¿Cuándo? Esta noche, este día. Siempre, todo tiempo será bueno para ponernos en paz con Dios. Seguimos siendo pecadores, pero el versículo que me emociona a mí grandemente en las cartas del apóstol Juan es: hijitos, si alguno peca, la palabra de Dios nos da como, ustedes son tan santos, pero si alguno de pronto se escacha, de pronto peca, no se ría porque queda como en evidencia y está su señora. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Eso me emociona a mí. Y Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él en carne sintió lo que nosotros sentimos. Por eso podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Aquí vamos al trono de la gracia. Padre, aquí está tu siervito santo, puro, limpio. Aleluya. No, vamos arrastrándonos, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Aquí estoy, Señor. ¿Cómo fue que dijo David? Mi pecado está siempre delante. ¿Cómo esconder lo que uno es? Recuerda que ama la verdad en lo íntimo. Recuerda el ejemplo, pero no se imagine a mí viéndome con la ropa sucia, ¿no? Era un ejemplo. Dios, en su infinito amor, sigue esperando que todos los hombres, no solamente nosotros, sino todos los que no le conocen, procedan al arrepentimiento y sean salvos. O sea, cada mañana cuando te levantas es una nueva oportunidad de Dios para corregir cosas, para hacer lo que tenemos que hacer y para vivir. Y si mañana nos da la oportunidad, mi querida Josefa, lo volvemos a hacer de nuevo. Y así será todos los días. Por eso es que es necesario siempre estar agarrados de la mano de Dios. Nunca jamás se deje intimidar por alguien que esté señalándole, juzgándole y mucho menos descalificándole de la gracia y del amor de Dios. Porque Dios nos sigue amando aún sabiendo lo que sabe de nosotros. Agache la cabeza más bien. Incline su cabeza y oremos. Hable con el Señor lo que tenga que hablar, por favor. Yo trataré de no escuchar. Y pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas con el Señor. Y disfrute del gran amor de Dios, de su gran amor, de su gran misericordia. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias, Señor. Ten piedad de mí, Señor, que solo soy un hombre que falla, que queriendo ser santo, Señor, estoy una y otra vez, Señor Dios, haciendo lo incorrecto delante de ti. Ayúdanos, Señor. Quebranta las cadenas de oscuridad que nos atan y nos hacen esclavos del pecado. Y permítenos levantarnos, Señor, como nuevas criaturas para ti. Dígale, Señor, límpiame con tu sangre. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor.
y quita de mí toda oscuridad, toda tiniebla, todo aquello que no conviene, Señor. Quebrántalo, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy decido dejar mis pecados allí en la cruz del Calvario. Hoy decido dejar absolutamente toda forma de oscuridad allí. Imploro por tu misericordia, por tu perdón, por tu favor, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Por favor, reargulle de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Necesitamos más y más, Señor, de tu Espíritu Santo convenciéndonos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo a todas las personas que nos están viendo allí por la internet. Doy gracias al Señor por todos aquellos que respaldan la obra económicamente. Algún día espero que puedan tener la oportunidad de venir, los que no se congregan con nosotros. Estamos mejorando el lugar, estamos haciendo muchas cosas porque Dios es bueno y ustedes están respaldándonos. Nuestras cuentas siguen siendo en Bancolombia, en Nequi, en DaviPlata. Puede consignar allí. Y Dios bendiga y multiplique mucho más lo que usted coloca hoy aquí con tanta generosidad. Los dejo en las manos del Señor. Que Dios les guarde y les bendiga y que tengan un fin de semana excelente y una semana llena de gloria y de unción en el poder de Dios. Dios les guarde. Los que estamos aquí,